por eso es que como ciudadanos y ciudadanas tenemos una enorme responsabilidad en ese acto tan simple de poder marcar a quién estamos eligiendo, a quién le estamos dando el poder para que lo ejerza. Candidatos, propuestas y transparencia para construir el Perú que queremos. Exitosa presenta Elige Bien, elecciones regionales y municipales 2022. Se nos acompaña aquí en estudios y le agradecemos a la defensora del pueblo, Eliana Rebollar, que ha llegado aquí a los estudios de Chorrillos para conversar con nosotros, para saber qué está haciendo la Defensoría en estos momentos, en una elección que es, aunque algunos dicen que ha sido demasiado apática, es una elección sustancial, porque estamos cambiando todo el panorama de autoridades en el Perú. ¿Cómo está? Bienvenida. Jesús, muchas gracias. Efectivamente, es una elección muy significativa en el espacio territorial de nuestro país, porque se van a elegir más de 13.000 autoridades entre gobernadores regionales, consejeros, alcaldes distritales y municipales, regidores, que son las personas que conducen los destinos de nuestro país en lo más cercano a la ciudadanía. Por eso es que desde la Defensoría del Pueblo nosotros hacemos un llamado a los peruanos y peruanas a que acudan masivamente a poder cumplir con esta obligación de votar y que sea un voto pensado, responsable, porque finalmente son las autoridades que en el día a día tienen una relación directa con la ciudadanía. No, y con la Defensoría del Pueblo. Finalmente la Defensoría, cuando se produce algún tipo de situación compleja en determinada zona del país, es la primera que empieza a coordinar acciones con las autoridades, ¿no? Y mire lo que ha pasado en los últimos años con esto que ha sucedido con algunas autoridades donde los actos de corrupción se han ido presentando y muchos de ellos han sido detenidos, ¿no? Hay muchas regiones, sobre todo en el Perú, que no tienen las autoridades que eligieron, que son autoridades que han ido sucediéndose porque estas han sido pues, llevadas a disposición de la justicia. Así es, y eso es lo lamentable, y por eso es que como ciudadanos y ciudadanas tenemos una enorme responsabilidad en ese acto tan simple de poder marcar a quién estamos eligiendo, a quién le estamos dando el poder para que lo ejerza. Porque efectivamente hay muchas autoridades que están o en cárceles o están perseguidas por la justicia y ellos tienen una responsabilidad por la conducción de las políticas, por el bien común, por atender a la población en situación de vulnerabilidad, por llevar adelante políticas públicas. Y eso es lo que debemos pensar y tomar conciencia para poder elegir y elegir bien. ¿Es la corrupción el problema más complejo que tiene el país o la Defensoría también ha identificado otro? En realidad, entre la corrupción y la inseguridad ciudadana son dos problemas que campean en el país. Obviamente, la corrupción es un problema que está tan extendido, tan naturalizado. Recordemos la última encuesta de Proética, donde la autopercepción de los peruanos es de que 8 de 10 peruanos son corruptos. Entonces, eso te hace pensar en cómo estamos ante un monstruo de 1000 cabezas, que no solamente puede estar en el poder central, ocurre en todos los niveles, la sociedad lo permite y esa es una lacra por la que tenemos que luchar. Pero también está el problema de la inseguridad ciudadana. Y si bien la policía tiene un rol fundamental, también las autoridades locales y regionales tienen un rol de coordinación de las políticas de los consejos regionales, porque la seguridad ciudadana es tarea de todos. Pero también debo decir que la Defensoría en 3 años y 8 meses de las actuales autoridades ha podido verificar un promedio de 28.000 quejas fundadas contra ellos. Entonces la pregunta es, ¿de qué se queja el vecino contra su autoridad? Se quejan por la mala prestación de los servicios, se quejan porque los trámites no se cumplen. Entonces, en campaña son personas que seducen, que engañan, que ofrecen, pero cuando están sentados en el despacho o regional o en el sillón municipal, se van olvidando de los problemas que tienen los vecinos. Bueno, eso es interesante, pero eso es una incapacidad en cuanto a manejo de gestión pública, ¿no? Efectivamente, y una de las grandes conclusiones que tiene la Defensoría y hará el trabajo con las autoridades una vez que sean electas es hacerles saber que deben entrar para gobernar bien, tener equipos profesionales y técnicos y pensar en que es una magistratura que le da a la ciudadanía para que puedan cumplir un rol trascendental en temas tan sensibles como el recojo de basura, parques y jardines, como la seguridad ciudadana, todo el tema del apoyo, las licencias, es decir, cómo como ciudad podemos crecer si hablamos de los alcaldes.
La invito a que vea a nuestras macroregiones del centro. Está conectada con nosotros Huancayo, Huacho e Ica a esta hora de la mañana y cada uno de ellos tiene una problemática en particular y una pregunta para usted. Vamos a empezar con Ronnie López desde Huancayo. Ronnie, la pregunta para la defensora del pueblo que te escucha a esta hora de la mañana, a ti y a todo Junín. Muy buenos días, doctora Eliana Rebollar. Saludamos siempre en estas elecciones la participación de ustedes. Lo que quisiéramos saber es cuánto personal se ha desplegado a nivel nacional, personal de la Defensoría del Pueblo. Y bueno, sabemos la función exacta que cumplen, pero ¿hasta qué punto llega a hacerse realidad cuando hay problemas como, por ejemplo, que parten de otras instituciones, ¿no? La no instalación de mesas, el caso que denunciaba un ciudadano también hace poco, que hay personas con habilidades diferentes o discapacitadas que, por ejemplo, no pueden votar. El tema de que no ha habido mucha difusión en el cambio de domicilio. Ese es un problema recurrente, creo que también a nivel nacional se da, porque aquí en Huancayo prácticamente han denunciado en horas de la mañana que ellos habían hecho el cambio domiciliario, pero que se dan con la sorpresa que todavía siguen con la residencia de Lima. En el caso de Huancayo habían hecho cambio acá. Y bueno, ahí va a haber problemas, ¿no? Justamente todos esos problemas se presentan. ¿Hasta dónde va esa capacidad de acción de parte de ustedes frente a estos problemas, defensora del pueblo? Le escuchamos. Muchas gracias, Ronnie López. Un saludo a la población de Junín, de Huancayo. Nosotros a nivel nacional tenemos un desplazamiento de más de 1.000 personas que están en 2.400 centros de votación que alcanzan a una gran cantidad de mesas de sufragio. Este personal se encarga hoy día básicamente para ver un aspecto que tú señalas, que es la instalación de las mesas, pero también cómo se da la votación para personas en situación de especial vulnerabilidad. Y dentro de ellas, el tema de las personas con discapacidad, con habilidades diferentes, las personas trans, las personas binarias, cómo se da el proceso en las comunidades nativas. Ya el día de ayer, la Defensoría del Pueblo daba cuenta en una supervisión previa de 2.078 centros de votación que en 1.427 no había rampas. Entonces esto te hace ver que obviamente es un tema de los centros de votación, pero tiene que habilitarse y hacerse los ajustes razonables para que estas personas puedan acudir y votar. Lo otro que la Defensoría ha detectado es que han habido 23 incidencias a nivel nacional que podrían considerarse visos de algún reclamo de la población y alguno de ellos tiene que ver con el rechazo del cambio de local. Cambio de local que, como señala, se ha dado y las personas no han tenido la posibilidad todavía de ver ello. Esto ha tenido un mayor alcance en Cajamarca, en Huánuco, Ucayali, luego sigue en Ancash, Ayacucho, Puno, Huancavelica, Lima. A tu pregunta, ¿qué hace la Defensoría? Nosotros participamos haciendo una supervisión y estamos haciendo reportes. De esta primera parte, como se hizo el día de ayer, vamos a tener un reporte antes de las 2 de la tarde, un primer reporte, y unos segundos cerrado el proceso a las 5 de la tarde. Pero el reporte da cuenta de hechos. Sin embargo, inmediatamente conocido un caso, la Defensoría del Pueblo coordina con la institución que es competente, sea el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, la Policía, la Fiscalía, en fin. La idea es que la Defensoría contribuya a solucionar el problema en lo inmediato. Pero también nosotros, culminado el proceso, hacemos 2 informes. Un informe que da cuenta del proceso en sí y estos temas que se han podido presentar y hace las recomendaciones que corresponden, y otro que está vinculado y por ley nos corresponde más a la participación política de la mujer. Es decir, ahora estamos con la ley de paridad y alternancia, pero también vemos que todo el tema de acoso político todavía no ha sido Sí, bueno, hay cosas que no superamos. Permítame, por favor, defensora del pueblo, tenemos que hacer una pequeña pausa. Usted todavía sigue conectada con todo el país y no sé qué le parece la dinámica de la cobertura exitosa, porque puede conectarse con los estudios en Junín, en Huacho, que es Lima Provincias, y en Ica. O sea, todo el país es simultáneo en estos momentos. Precisamente eso es lo bueno, ¿no? De que haya una cobertura nacional, territorial y que oigamos a las regiones. David Flores, quedó pendiente tu pregunta. ¿Cómo estás? Nuevamente, Jesús, y a la doctora Eliana Rebollar. Muchas gracias por estar en sintonía en todo el Perú.
Y como hoy exitosa doctora está integrando al Perú, la pregunta sería, ¿cuándo la Defensoría del Pueblo también hace lo mismo? Nosotros en la región Lima no tenemos ningún representante de la Defensoría del Pueblo. Dependemos de Lima Norte. Tenemos un alcalde tras las rejas, 8 gerentes, un regidor. Estamos en un escenario electoral donde muchas bandas criminales han caído y hay candidatos que eran integrantes en investigación, brazo legal, etcétera. ¿Qué más? Huacho tuvo que viajar a Lima y plantarse en el Ministerio del Interior a exigir seguridad. A Huacho llegó Nicolás Lúcar a hacer programa especial para la lucha contra esta ola de criminales que nos han arrinconado, doctora. Tenemos un documento de PCM y Ministerio del Interior que evalúa la declaratoria de emergencia de nuestra provincia y 4 provincias más de Lima, provincia, valga la redundancia. La pregunta es, doctora, con todo el respeto que usted se merece, ¿cuándo nos ponen en el nivel o nos toman el interés como le dan a Lima? Esa es la pregunta en esta oportunidad y le agradezco una vez más por escucharnos. Muchas gracias, David, por tu pregunta. Y en realidad yo también debería preguntarme eso, porque la Defensoría del Pueblo tiene 40 oficinas, 2 que las hemos abierto recién en agosto de este año, en el Braen, en Pichari y en Quillabamba, con mucho esfuerzo. Pero también debo decir que estas 40 oficinas de la Defensoría, con 728 personas a nivel nacional, es insuficiente para llegar directamente a toda la problemática que hay. Justamente estamos en un momento en el que estamos pidiendo fondos al Ministerio de Economía y Finanzas para poder ampliar nuestros brazos. Pero eso no significa que mientras no ocurra ello, la Defensoría del Pueblo esté al margen de los problemas de la población. Huacho es atendido entre nuestras oficinas de Lima Norte y nuestra oficina de El Callao. Entonces, nosotros tenemos itinerancia, pero sí conocemos por nuestro equipo de asuntos policiales que se encarga del tema de seguridad ciudadana, la difícil situación en la que están por el tema de inseguridad ciudadana en Lima Norte y especialmente en Huacho. No es una problemática ajena a la Defensoría del Pueblo. Desde ya yo me comprometo acá, David, para que este equipo de Lima pueda hacer un desplazamiento y pueda conocer en rigor cómo está la situación de motu propio, no solamente las oficinas que menciono, y poder trasladar esta preocupación como lo hemos hecho con Trujillo, lo hemos hecho con Chiclayo, a las instancias nacionales. Yo desde aquí, y creo que David se lo va a decir, la invito a que vaya a los estudios de Huacho. David está seguramente queriendo escucharla y la población de Huacho. Usted en cualquier momento puede ir, ¿no es cierto, David, a conversar sobre la problemática que tienen ustedes? Me adelantaste, Jesús, precisamente. Entonces tomo la invitación y con ese equipo de asuntos penales, policiales, yo me voy a desplazar para poder ver esta problemática. Porque lo cierto también, David, es que hay que ir in situ, conversar con los actores para poder entender la situación. Situación que, como lo decíamos al inicio, es nacional. La inseguridad ciudadana está permeando en todo el país. Hagamos un programa, David, especial en Huacho sobre la inseguridad con la Defensora del Pueblo. No sé si te parece a ti. No, esperamos a la doctora Eliana Rebollar. Ya está. Agendamos la fecha, doctora. La esperamos en Huacho, tenemos una entrevista. Perfecto. Y usted se pone en comunicación directamente con los ciudadanos de la provincia, tanto de Huaura, Barranca y Huaral, que es importante su presencia y se lo vamos a agradecer. Usted no sabe cuánto, porque nos sentimos desprotegidos por los entes que deberían velar también por la demanda que tiene la provincia de Huaura y la región Lima. Es nuestra función, te tomo la palabra, agendamos esa reunión y voy a estar con nuestro equipo en contacto con la población, las autoridades y los medios de comunicación. Un programa especial no son 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, es un programa para analizar toda la problemática. Creo que es fundamental que usted vaya a esa zona del país. Doctora Albornoz, estamos ya ahora con Ica. Vamos de inmediato a conversar con Freddy Guevara, que también tiene una pregunta, y también en Ica tienen problemas serios. Freddy. Muchas gracias, Jesús.
permítanos por favor ponernos en la cola. Entonces, para que luego de Huacho usted también nos visite en Ica, porque hay algunas cosas que se necesita incidir en materia de investigación. Por ejemplo, ya que hablamos del tema enorme de inseguridad ciudadana, para conocer qué pasa con los recursos, el presupuesto asignado para el mantenimiento de los patrulleros, porque creo que nuestros vehículos están en estos momentos considerados como uno de los peores en cuanto a los recursos que tienen nuestros efectivos de la policía, para mostrar nada más un aspecto delicadísimo que contraviene, lamentablemente, esta lucha que se tiene a nivel nacional contra el tema de la inseguridad. Un aspecto importantísimo, si me permite, Jesús, por ejemplo, compartir con la doctora Rebollar, es el empoderamiento al cual nos involucramos, los medios de comunicación, como los organismos, en este caso la Defensoría. Hoy le preguntábamos a los ciudadanos, a los electores, dos aspectos puntuales, menciónenos usted que quiere que el próximo gobierno regional y local haga inmediatamente, y nos decía, para empezar, limpieza pública, señor. Segundo, corrupción, nos decía, corrupción. Importantísimo, tome en cuenta, señores periodistas, trasládele usted a quien corresponda a este pedido, nos decía. Quiero concluir con lo siguiente. ¿Qué hacer a fin de que se endurezca las penas relacionadas a los delitos electorales? Tenemos en Ica, por ejemplo, 5 candidatos al gobierno regional, porque uno de ellos fue excluido por algunos aspectos puntuales que el propio órgano electoral observó. Sin embargo, él nunca dejó de ser campaña. Hace 20 días fue excluido como corresponde por contravenir la disposición. Sin embargo, hasta el último día él seguía haciendo su labor proselitista. Muchos aspectos que creemos que la Defensoría puede tomar en cuenta a fin de que haga traslado como corresponde a los órganos que corresponden. Buenos días. Gracias, Freddy. En el tema de inseguridad ciudadana en Ica, sí, hace aproximadamente 2 semanas nuestro equipo se fue a reforzar a la oficina defensorial de Ica por un problema que había en Pisco. Logramos que tengan una reunión con el Viceministerio del Interior para poder reforzar esta situación. Obviamente, creo que un denominador común en todas las regiones es el problema de inseguridad ciudadana, que ya no es solamente el tema central en la capital del país. Entonces sí se tiene que trabajar en ello y nosotros estamos comprometidos en esto. Sobre el tema de los candidatos y qué es lo que deben hacer, en efecto, creo que uno de los principales problemas es el de la corrupción. Corrupción que tiene que desmarcarse, en opinión de la Defensoría del Pueblo, de lo que es la conducción del ejercicio público de aquellas personas a quienes les damos nuestro voto para que ejerzan ese rol de autoridad local o regional, y quienes también ejercen los roles de consejeros o regidores, porque ahí hay un rol de fiscalización, de ver qué es lo que hace desde la función ejecutiva el gobernador, la gobernadora o los alcaldes y alcaldesas. Entonces, cuando la población reclama que se vea el tema de corrupción, somos nosotros, ciudadanos y ciudadanas, que debemos pensar responsablemente en nuestro voto. Pero también tenemos que apelar al importante rol que tienen los medios de comunicación para dar a conocer hechos de corrupción. Y ahí nosotros somos convencidos en la Defensoría del Pueblo de que tiene que haber mucha transparencia, mucha rendición de cuentas, porque cuando uno tiene las cuentas claras y va a servir a la población, no tiene por qué esconder los actos públicos de los cuales se debe dar cuenta. Sobre el tema de penas de delitos electorales, en efecto, hay toda una serie de reformas que deben darse, por ejemplo, para restringir la posibilidad de acceso a estos cargos y en todos los niveles de gobierno, aparte de esta elección de los candidatos y candidatas. Creo que necesitamos reformas políticas. La Defensoría contribuye con su opinión, con las recomendaciones que hace para que se pueda ir perfeccionando los mecanismos, pero también hacemos un llamado a la ciudadanía. La responsabilidad de la calidad de autoridades que tenemos está en nuestras manos. No nos dejemos engañar, pensemos bien, informémonos y elijamos a conciencia, porque esas autoridades nos deben acompañar 4 años de nuestra vida. Bien, muchas gracias a la Defensora del Pueblo, y hay ese compromiso de visitar las regiones, la macroregión centro, sobre todo en Huacho e Ica, que son el norte chico y el sur chico, y seguramente también en su momento a Junín. Pero los problemas son concretos, hay que analizarlos, pero sobre todo, creo yo, llegar a la población, que es la que está reclamando algún tipo de
solución. Y ya estos son enfoques desesperados, ¿ah? Sobre todo el de David, que es un periodista de años en la zona de Huacho, donde la cosa está terrible. O sea, el sicariato y la extorsión son dos temas que de verdad son inmanejables. Señora Rebollar, yo le agradezco, muchas gracias por estar en esta cobertura especial y ver, además in situ, que nos podemos conectar con cualquier parte del Perú sin mayor problema y que usted puede ser escuchada también. Yo sí le quería hacer un par de preguntas finales muy rápidas. No creo que alguno de los candidatos deba gritar fraude el día de hoy. En realidad, nosotros, al tiempo de hacer el llamado a ir a votar a la ciudadanía, tenemos la obligación de hacer el llamado a todos los candidatos y candidatas a respetar el resultado. Y eso es importante porque en una democracia uno se somete a las reglas y las reglas las debe respetar, así le sean adversos los resultados. Obviamente existen canales institucionales para hacer cualquier reclamo, pero esto de ninguna manera se podría convertir en un escenario para decir que todo el proceso está viciado, que hay un fraude, que es lo que se ha venido diciendo desde el año pasado. Así es que mucha responsabilidad, y más hoy, que es el Día Internacional de la No Violencia, creo que hay que hacer eco de ello. Lo segundo es para la ciudadanía, ¿no? Que tampoco tendría por qué plegarse a este tipo de situaciones. Lo que pasa es que la responsabilidad de un candidato lleva a la responsabilidad de sus aliados, de sus afiliados y simpatizantes. Por eso es que la ponderación tiene que ser con quienes lideran las organizaciones políticas, pero también a la ciudadanía. Hay que decirle que hay un sistema electoral que funciona, hay supervisión de la Defensoría, hay observación internacional y hay procedimientos para hacer los reclamos, no a la violencia en este proceso y que sea realmente una fiesta electoral. Muchas gracias, muy amable por estar con nosotros hoy aquí en la cobertura especial exitosa en la macrorregión centro, y ya lo sabe usted, somos la voz que integra el Perú.